Muy buenas noches, queridos radioescuchas, a todos nuestros cibernautas que siempre te conectas para estar aquí con Walter y conmigo en este espacio, donde más iridiscente, la radio incluyente. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde, querido Walter? Por Sin Filtro Humana. Ay, queridos radioescuchas, 12 de abril, iba a decir de octubre, nomás en qué estoy pensando, son programas en vivo, 12 de abril del 2024, tiempos electorales, ¿y de qué vamos a hablar, mi querido Walter? Conéctate. Del debate presidencial. Así es, queridos radioescuchas, pero ¿qué vamos a hablar del debate presidencial? Sobre qué respondieron los candidatos a la presidencia sobre las poblaciones LGBT+ y las personas trans. Querido Walter, te cedo los micrófonos. Gracias, querida Lynn. Pues sí, queridos y queridas y querides radioescuchas, pues tuvimos recientemente el primer de los 3 debates de las 2 candidatas y el candidato presidencial. Algo que hay que marcar de contexto es que este primer debate tuvo novedades importantísimas. Fue la primera vez que se organizó en el INE, en el Instituto Nacional Electoral. Nunca en la vida, en los debates anteriores, habían estado en la sede del instituto, habían sido universidades, diferentes lugares. Esto fue muy importante porque el set donde vimos el debate, pues es la herradura famosa donde siempre hemos visto las sesiones del INE. Desmontaron todo eso para poner un set de televisión ahí en el INE y eso es maravilloso. El que la sede pueda funcionar, pues para todo, ¿no? Para tener las reuniones, pero en este caso para el debate. Lo segundo es que no siempre hemos tenido debates con todos los y las candidatas presidenciales. Esto se empezó a hacer en la historia de los debates, si no recuerdo el año bien, desde el 2004. O sea, hubo los primeros debates, sobre todo las mujeres se quedaban afuera de los debates, no entraban. Cecilia Soto, por ejemplo, fue candidata y nunca la vimos debatir porque no dejaban entrar a todos las y los candidatos. En esta ocasión hubo gente que decía que por qué iba a estar el candidato Maínez ahí subido si en las encuestas tenía menos del 5% de intención de voto. Pero bueno, finalmente se impuso la cordura por la razón que sea. Tenemos 2 mujeres candidatas, un hombre candidato y bueno, pues escucharon todas las voces. Y lo más importante, y esto lo vuelvo a repetir, lo más importante que nunca en la vida de los debates presidenciales había ocurrido es que todas las preguntas que se le hicieron a las 2 candidatas y al candidato presidencial fueron hechas por el público. Por primera vez, la gente, hubo todo un proceso en el INE para que mandáramos las preguntas y después el ITESO, el Instituto de Jalisco, que pues hizo todo el filtraje de las preguntas para llegar a poner ahí los temas que se trataron en este debate presidencial. Eso es muy importante, no lo perdamos de vista, porque por primera vez lo hicimos la ciudadanía. Sí, o sea, en estas elecciones la ciudadanía estamos tomando un papel súper protagónico, porque a final de cuentas, pues sabemos que es una elección para nuestro país. Quien elijamos, la ciudadanía tiene que hacer las preguntas, la ciudadanía ha marchado en las calles, la ciudadanía está apoyando a sus candidatos que quieran, etcétera, pero entonces tenemos ya, después de 15, 20 años de que tenemos el INE desde 1990, pues ya estamos entrando, yo diría, a una madurez de la ciudadanía. En Querétaro lo vemos. Ya la ciudadanía ya no es el siglo pasado,
y todavía algunas veces, pero ya muy rara vez, la gente protesta en las calles, etcétera. Ya hemos aprendido la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil a agotar instancias que antes no teníamos. Hasta la reforma del 2011 pudimos tener los amparos y la reparación del daño y todo esto, y hemos aprendido. Nuestros activistas jovencitos se han preparado muy bien, ellas, ellos y ellas, y ahora hacemos amparos como churros, sabemos cuáles son nuestros derechos, la ciudadanía, estamos muy conscientes que hacemos política ciudadana, pero sin tener un color. O sea, el pluralismo político de la ciudadanía de a pie en México y Querétaro ha madurado, y una muestra de madurez fueron el tipo de preguntas que hicieron en este debate presidencial, y ahí te lo dejo, Aline. Venga. Venga, querido Walter. Sí, efectivamente, hay cosas que yo estoy muy contenta que sucedieron en este primer debate, porque es justamente eso, lo que se ha mostrado es que si bien la democracia todavía está en pañales en este país, la participación ciudadana está tomando la adultez bien en serio. La participación ciudadana es hoy quien sale, quien marcha, quien defiende instituciones, quien tomará la decisión por quién votar, quien está luchando por sus causas. Hoy veo una participación ciudadana no polarizada, pero sí dividida, no en una división del pleito, querido Walter, sino dividida en sus luchas, o concentrada sería la palabra más correcta, concentrada en sus luchas y sus causas, y defendiendo las causas. ¿Y por qué hablo de esta palabra, las causas? Porque justamente esas fueron las preguntas que los ciudadanos enviaron a los tres candidatos, las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República, y lo que hablaban, sobre todo en grupos vulnerables, y en sí en todas, fueron sus causas, lo que le duele al ciudadano, lo que está sucediendo en México. Somos nosotros los ciudadanos los que conocemos nuestras problemáticas, y las que en muchas ocasiones, y sobre todo hoy se está viendo, se están proponiendo las soluciones, porque conocemos de qué nos duele, ¿no? Entonces, con esto, el resumen es que este domingo pasado, que fue 7 de abril, se realizó, como bien lo dices, querido Walter, en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, que yo eso lo aplaudo y lo reaplaudo, el primer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio. Qué bueno que estuvieron las dos candidatas y el único candidato, porque esto habla también de los mismos derechos para todos los candidatos. Los tres tienen derecho a ser votados, a votar, a estar en un debate y tener las mismas oportunidades de mostrarse y mostrar sus propuestas. Pues bien, entre propuestas, reclamos, acusaciones y señalamientos, las candidaturas respondieron a preguntas enviadas, como bien lo dices, Walter, por la ciudadanía desde los estados. También las candidatas y el candidato fueron cuestionados sobre no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Y respondieron preguntas sobre las poblaciones LGBTIQ+, y personas transgénero. Y de eso es el tema del día de hoy, porque también eso es una novedad, también eso es un acierto, querido Walter. Cuéntanos un poco en cuántos debates se ha hablado abiertamente del tema, se ha contestado abiertamente del tema, o se ha puesto como tema central las poblaciones LGBTIQ+, querido. Sí, mira, yo concuerdo contigo totalmente, porque esto fue una gran novedad. O sea, el siglo pasado que hubo los debates, obviamente estos no eran los temas, ¿no? Lo que nos decían los políticos y las políticas era que México tenía otras necesidades, que no era un tema prioritario. O sea, eso todo el siglo pasado nos lo dijeron desde que el movimiento que nació como movimiento de liberación homosexual, hoy lo conocemos como movimiento LGBTIQ+,
siempre fue el tema de que no son prioritarios, es una minoría, México tiene otros temas más importantes, etcétera, y el que en este debate en el 2024 haya habido, no una, hubieron varias preguntas hechas por la ciudadanía que llegaron a ese debate, realmente nos habla de la madurez de la sociedad mexicana, ¿no? El que ya, yo sí lo sentí, sí hubo algunas, tú me haces específicamente cuándo, en los debates pasados eran pinceladas del tema de no discriminación, hace 3 años, etcétera. Sobre todo hace 6 años en la última elección presidencial, pues se trató, yo participo en la coalición mexicana LGBTIQ+, que nació para el proceso electoral 2018, y bueno, pues finalmente se buscó presentarle la agenda LGBTIQ+, a los candidatos presidenciales y que hubiera un encuentro con los liderazgos LGBTIQ+. Estaba Anaya por el PAN, digamos, creo que estaba el PAN y Movimiento Ciudadano juntos, ya no me acuerdo, el que dijo 2 veces, oye, sí me voy a reunir con ustedes, pues nunca se reunió. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador dijo que también se iba a reunir y nunca se reunió, etcétera, pero sí hubo ya personalidades como Olga Sánchez Cordero, me acuerdo que firmó esta agenda LGBTIQ+ de la coalición. Y después vimos al ya presidente, al cumplir 1 año en la presidencia, el primer 17 de mayo, después de ganar la presidencia y asumir como presidente, pues vimos a un temeroso presidente Andrés Manuel López Obrador en un evento, te imaginas, estaba Genaro Lozano ahí hablando del tema LGBTIQ+, y el presidente Andrés Manuel tomando la bandera. Fue muy impactante para nuestra comunidad porque por primera vez vimos a un presidente en funciones en un evento del 17 de mayo, que es el día de la lucha contra la LGBT-fobia, dando un discurso con activistas y agarrando la bandera LGBTI. Eso ya fue un gran avance. Después, pues ya no se ha hablado mucho del tema desde la presidencia, no tanto como quisiéramos, digamos, pero pues se coló, o sea, es algo que la sociedad mexicana sí quiere tratar, hay pendientes muy grandes, como en el tema del feminismo, porque se colaron esas preguntas acerca del aborto precisamente, lo pusieron, llegó esa pregunta ahí, a mí me impresionó que el único que dijo la palabra aborto, interrupción legal del embarazo, fue el candidato hombre. Las 2 candidatas mujeres nunca mencionaron esa palabra. A mí eso me impactó muchísimo y después habló del tema trans, que ahora pues es la parte del acrónimo que tenemos más pendientes. Y bueno, pues el haber llegado a las preguntas hechas por la ciudadanía al debate, que fueron como 3 o 4 en ese sentido, ahorita nos dirás más, Aline, tú tienes más eso más fresco, me parece súper histórico porque como tú dijiste, la sociedad mexicana y queretana ya no nos parecemos en nada a la sociedad del siglo pasado, o sea, es como otro país, y aunque nuestra democracia está en pañales, pues un tema importantísimo es que la sociedad sin partidos, porque recordar que lo que hacían todavía hasta años recientes los partidos era cooptar los liderazgos que estaban surgiendo ahí, los cooptaban y los llamaban a los partidos, y ahorita ante la gran crisis de representación de los partidos ya es innegable, ya no pueden cooptar a la gente ya siente como una mancha el que lo liguen con un partido político cualquiera. Estoy hablando de liderazgos políticos que dicen, oye, yo no quiero estar en un partido. Ya se abrieron muchas más opciones de participación política sin necesidad de ser en un partido. Y lo estamos viendo en Querétaro con la Agenda Ciudadana Incluyente. La Agenda Ciudadana Incluyente es la 3ª edición que la construimos, ahora mega recargada con Cívica, con el Observatorio de Derechos Humanos de la UAC, etcétera, un ejercicio súper profesional, es un documento de 51 páginas, etcétera, y la
ciudadanía que la construimos ahí, dijimos, oye, nosotros estamos poniendo los temas a las candidaturas y no queremos estar en ningún partido, queremos ser ciudadanos de a pie y seguir siendo ciudadanos de a pie, pero incidir políticamente y además cogobernar, lo decimos, ya la sociedad civil no queremos que nos escuchen con un oído amable y condescendiente, lo que queremos es tomar decisiones, estar en la mesa de decisiones, un camino es obviamente participar en un partido político y esto es parte de la democracia, pero se está abriendo como en muchos otros países que la democracia no solamente es partidista, sino pues tener todos estos mecanismos alternativos de democracia, no solamente representativa, sino la democracia participativa. Aline. Sí, efectivamente, querido, las sociedades evolucionan, las luchas también, ¿no? En siglos pasados, una de las luchas más importantes en los temas políticos a nivel mundial fue la que dieron dignamente, que gracias a esa lucha hoy tenemos derechos, como es en todas las luchas, las luchas, por ejemplo, laborales, ¿no? Todo lo que se hizo en cuanto a sindicatos, las luchas por el trabajo, por el aguinaldo, por las prestaciones laborales, que dieron grandes luchas en el México pasado, pues hoy se disfruta de ese goce, de aquellos activistas, de aquellas personas que vieron esta oportunidad de derechos, que vieron vulnerados sus derechos a un trabajo digno, remunerado, con prestaciones, y que hoy gozamos de muchas de ellas, y las generaciones venideras seguramente lucharán más. Todavía hay pendientes, como en toda lucha, pero sin lugar a duda en el México contemporáneo, las grandes luchas que se están dando a nivel mundial, me parece que son la del movimiento feminista y la del movimiento LGBTIQ+, querido Walter. Son las iniciativas que han permeado alrededor del mundo, que en algunas han avanzado, en algunas se ha retrocedido, en otras ahí va, en otras se congelan, pero la lucha está en los congresos de los países, sean unicamerales o no sean unicamerales y tengan sus cámaras locales, como el caso de México. Están en todos los estados las iniciativas de cambio de identidad de género, de cupo laboral trans, de matrimonio igualitario, de prohibición de ecocids, de despenalización del aborto, de las políticas públicas para erradicar la violencia en contra de las mujeres, temas de feminicidios. Es decir, son los temas de la actualidad, y justo antes de este debate, querido Walter, hubo una gran polémica en nuestro país por la aprobación en la Cámara Federal de la iniciativa para prohibir los ecocids, los esfuerzos para corregir, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad o expresión de género, y fue un escándalo la cuestión de qué grupos parlamentarios votaron a favor y en contra, porque justo lo que decimos, la participación ciudadana hoy está tan activa y tomando su adultez, su adultez en sus temas sociales y en la defensa de sus causas, que no creo, querido Walter, que quede en el olvido quienes votaron en contra de la tortura y quienes votaron a favor de la tortura, ¿no? Esto fue muy reciente, y por ello, muy importante, las preguntas y las respuestas que les dieron que les hicieron a los candidatos. No sé si quieres agregar algo, querido Walter, antes de pasar a las preguntas y las respuestas. Creo que Walter está congelado. Bien. A ver, ¿ya me escuchan? Ya te escucho. Sí, es que estaba en Twitter. Pero bueno, básicamente lo que yo quería decir era que México ya cambió, Querétaro ya super cambió. Y hay una declaración, la estaba viendo ahorita, me cambié de aplicación y por eso no me oían en el celular.
pero quiero decir lo que hoy recoge el periódico Plaza de Armas, recogió en la mañana de la frase de la semana del debate presidencial. También hubo entrevista al obispo de Querétaro, por primera vez lo hace Plaza de Armas, y imagínate una declaración del obispo de Querétaro diciendo que pues que la iglesia no tiene color, aun cuando dice todos los partidos políticos van por el bien común y la iglesia no tiene ningún color. Pero lo que viene después es muy interesante. Dice, lo que estamos viendo es una sociedad civil que ya despertó, que ya está empoderada y que va a liderar el cambio, marcar el rumbo de esta incipiente democracia mexicana. Y lo que vimos en el debate fue eso. La sociedad, la gente a lo mejor, que obviamente fue la parte del debate que hablaba de género y de grupos vulnerables y todo ese tema. En otro debate hablarán de economía y salud y todo el tema. Pero aquí la gente, los temas que le seguían interesando eran los que tú ya planteaste. ¿Por qué sigue la violencia contra las mujeres y las niñas? ¿Por qué están matando gente? ¿Por qué todavía no llegamos a la famosa igualdad sustantiva que está en todos los textos legales de nuestras constituciones, la nacional y las estatales, etcétera? Entonces sí me llamó la atención porque el obispo de Querétaro pues coincide en eso, de decir, oye, hay una sociedad que ya está tomando las riendas políticas o quiere tomar las riendas políticas en sus manos junto con los partidos políticos y otras historias. Y esto es súper rescatable, es lo que vimos y lo que a mí me impresionó es que la sociedad civil con las preguntas que hicieron van por delante, y lo quiero decir así, de las candidatas y el candidato. O sea, yo vi que hubo así como sorpresa de, ¿qué están preguntando? En el tema del aborto fue claro, las dos mujeres no pudieron, imagínate, dos mujeres políticas. Sí. Dos mujeres políticas que están compitiendo por la presidencia de la República, que no pudieron decir la palabra aborto. Cuando la pregunta fue así de clara, cuando, etcétera, el tema trans también como que descolocadas, cuando la sociedad mexicana ya no está descolocada, ya tiene clarísimo qué es lo que está requiriendo y por eso lo está preguntando. Entonces, en ese sentido, yo me congratulo del formato de que la gente, de que el INE haya tomado estas preguntas y sí lo vemos que la sociedad mexicana y queretana vamos por delante de por lo menos de las dos candidatas y el candidato que vimos ahí. Me pareció como que no agarraron el toro por los cuernos y el toro va más adelante en este debate. Sí, justo así. Hace un tiempo, ¿te acuerdas que decíamos que cuando la sociedad despertara y evolucionara, en algún momento ya ni siquiera vamos a requerir partidos? ¿Para qué queremos a los partidos políticos? Pero bueno, aquí algunas de las preguntas para ver qué fue lo que se les preguntó. Claudia Sheinbaum, los asesinatos de odio a la comunidad transgénero son una problemática a nivel nacional. ¿Qué acciones tomaría su gobierno para asegurar los derechos humanos de las personas trans? Se le preguntó esto a la candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. La respuesta fue, lo hicimos en la Ciudad de México, estamos totalmente en contra de cualquier forma de discriminación, inclusive hay que llevarlo al Código Penal. Vamos a hablar en este caso. También, si me lo permiten, porque no solamente estamos hablando de comunidad trans, sino de todo lo que tiene que ver con discriminación. Esa fue su respuesta, querido Walter. ¿Cómo la lees? Pues un toreo, hablando de toros, pues un floreo así de capotear la pregunta, porque además lo sabemos en la comunidad LGBTIQ+, y los líderes de la Ciudad de México LGBTIQ+, están aterrados porque dicen, oye, pues finalmente en la Ciudad de México, que es la ciudad de las libertades, así se promociona, donde la izquierda ha estado gobernando desde el 97, la gente, pues la promesa es la ciudad de las libertades y derechos, pues sal y muéstrate. Y cuando la comunidad LGBTIQ+ salió
a mostrarse libremente, la tasa de asesinatos LGBTIQ+ subió y se incrementó tremendamente, capturando una gran tajada de asesinatos para mujeres trans específicamente. Y esto pues no está resuelto ni en la Ciudad de México, ni en el país. Y entonces, bueno, pues esta historia de que, oye, ya lo logramos, pues no se ha logrado. Como el tema que están planteando las mujeres también de la violencia contra las mujeres, pues estará en los códigos y en las constituciones y en la buena voluntad política, pero en la realidad del día a día de las niñas y las mujeres las siguen violentando, las violencias subieron para toda la población, pero específicamente para las poblaciones en vulnerabilidad, mujeres, niños, ancianos y personas LGBTI, después de la pandemia. Y lo que estamos pidiendo es decir, oye, pues vamos a tratar el tema de salud mental fuertemente para reducir las violencias en el ámbito familiar y escolar, etcétera. Y pues ha quedado en buenas intenciones en todo el país, no solamente en Ciudad de México. Entonces el tema no está resuelto y el capoteo elegante de decir vamos a hablar de más grupos discriminados, pues es la misma historia de que nos decían el siglo pasado con el que abrí el programa. No es prioridad, hay otros grupos que también tienen prioridad, etcétera, etcétera, como si la discriminación tuviera una jerarquía, ¿no? Eso no existe, o sea, finalmente sí tenemos un problema de discriminación, un grave problema de violencia en general en el país que se manifiesta mucho más fuertemente en los grupos vulnerables y las mujeres, y yo hubiera esperado de todos y todas pues una respuesta mucho más clara en ese sentido. Sí, yo coincido totalmente contigo. Nos quedaron a deber, querido Walter, con las respuestas, porque además no se tocó el tema de impunidad. O sea, la realidad también es que en referente a los crímenes de odio, la impunidad es altísima. O sea, ¿cuántos casos realmente se resuelven por el delito correcto además? ¿Y cuántos se tipifican con otro delito para minimizarlos, ¿no? Entonces también ahí vemos un tema de impunidad que es donde también se debería de avanzar. Vamos con otra pregunta, en este caso. Nada más déjame abonar ahí, porque pues tuvimos el año pasado el asesinato del magistrado Ociel en Aguascalientes. Se le pidió en todo el país a la que trajeran el caso a la Fiscalía General de la República y no lo dejaran morir en la Fiscalía de Aguascalientes, y eso no se hizo. O sea, el tema no está resuelto, no está resuelto, que ahí está, nadie sabe ya qué pasó con el tema del asesinato de la magistrada y su pareja, a nadie parece importarle más que a nosotros y a la comunidad no binaria, y nunca se atrajo a la federación. O sea, el tema no está resuelto y por ahí te puedo decir también mujeres, etcétera. El tema de impunidad de este país, para ponerle números, es el 97%. Eso quiere decir que solamente se resuelve el 3%, lo cual es inaceptable en un México del siglo XXI, y que nos digan que la solución es más leyes, pues de ahí venimos, tenemos leyes y leyes y leyes y leyes, pero en la realidad eso no se aplica si tenemos una impunidad del 97%. Sí, claro, no se aplican las leyes, las sanciones, los delitos se tipifican de otra forma, ¿no? En el caso de la magistrade, del lamentable asesinato de la magistrade y su pareja Dorian, me parece que se ha quedado tipificado como suicidio-homicidio, ¿no? Como una forma de revictimizar, de exponenciar el odio y de que reine la impunidad. Está resuelto como un suicidio-homicidio, ¿no? Entonces, pues ya para qué le rascas si eso fue lo que pasó en la impunidad de cómo tipifican los delitos, ¿no? En este país. Ahora vamos con la pregunta al candidato Jorge Álvarez Maínez. Le preguntan cuál es su opción referente a que no todos los estados se permite la adopción homoparental y qué haría al respecto. Él es el candidato de Movimiento Ciudadano. Su respuesta:
Yo creo en todos los derechos para todas las personas. Cuando fui diputado local, también propuse por primera vez el matrimonio igualitario y no le tengo ningún miedo a pronunciarme abiertamente sobre el derecho de las mujeres a no ser encarceladas por una decisión sobre su cuerpo. Y también creo que debemos ir progresando, que los derechos no solo se dan, son progresivos y que se deben de respetar. Quiero aprovechar también para hacer una cosa. Las y los estudiantes me han preguntado en todas las universidades el tema de competir con 2 mujeres candidatas. Lo que yo quiero decir aquí es, sin duda, a ellas les costó mucho más que a mí, que a cualquier hombre llegar hasta aquí, y me siento profundamente orgulloso, independientemente del partido y lo que representan. Esa fue la respuesta del candidato Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo la lees, querido Walter? Mira, yo ahí quiero retomar, hoy en la mañana me invitaron al Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro, porque su Departamento de Relaciones Internacionales está haciendo un foro muy interesante que es precisamente el tema LGBT en la política, y trajeron pues a un activista precisamente de Movimiento Ciudadano, Enrique Vives, y a otro chico que estudió en el TEC y que vive en Canadá y que está trabajando en políticas públicas de vivienda ya, bien interesante. Pero la última pregunta que le hacen a estos 2 jóvenes, sus pares, jóvenes estudiantes universitarios del TEC de Monterrey, le dicen que cómo vivían la política, sobre todo Enrique Vives, que es político, él fue el presidente de LGBT Rights México, y que ahora está, pues su partido es Movimiento Ciudadano, le dicen que cómo vivía esta parte como político y la relación entre sus causas, lo que tú estás diciendo, y su partido. Y entonces lo que comenta Enrique Vives es que hay muchos activistas o muchos políticos que finalmente tienen causas, pero que son frenados o frenadas por esas líneas de partido, ¿no? Entonces, aquí es donde yo vi, esta es mi interpretación personal, yo vi a un Maínez muy contundente, sin miedo, porque además lo dice, yo no tengo miedo de decir el derecho a tener la libertad de decidir sobre tu cuerpo o todos los derechos para todas las personas. Pero ¿por qué vemos a un Maínez así? Porque atrás tenemos un partido que por lo menos oficialmente en el discurso está hablando de esos derechos. MC, pues es uno de los partidos que apoyó la iniciativa en el Senado para prohibir las ecocids. El otro fue la diputada de Morena y una diputada del Verde Ecologista. Entonces, creo que esta relación entre el político, la persona política y su partido es muy importante. Yo vi a un Álvarez Maínez con el arropo de su partido. Su partido no tiene miedo, es el partido que más candidaturas LGBTIQ+ pone en cada elección, invierte además en no solamente cooptar jovencitos y jovencitas LGBT, sino en capacitarlos y que vayan teniendo un liderazgo, etcétera, ahí, cosa que no vemos en otros partidos. Todavía no veo yo un gran ejercicio de capacitación y un sector LGBT vibrante, capacitado por su partido en Morena. O sea, no lo veo así. Veo grandes liderazgos LGBT que están militando en Morena, pero no veo esa capacitación fuerte, etcétera, que tendría que hacer cada partido, y se refleja pues en tibieza de su candidata Sheinbaum, ¿no? Que al ser una mujer de izquierda, porque además ella no ha pasado ni por el PRI ni por el PAN, es una mujer que viene de la izquierda universitaria, de la UNAM, etcétera, que no tendría que tener ningún miedo, tendría que haber dicho las cosas como son, con pelos y señales, y claramente, pues ahí yo la vi muy tibia cuando no me lo esperaba. Y la otra candidata que sí lo ha dicho en sus redes sociales, etcétera, también se ve como restringida porque pues está en una plataforma donde está el PAN, PRI, PRD.
Entonces creo ahí que sí influye pues la plataforma que te está lanzando al sentirte más o menos libre, porque tú puedes pensar de una forma personalmente, pero tienes que también equilibrar pues con la plataforma política del partido. Y creo que quien más refleja esto es Xóchitl Gálvez. Es esa incongruencia en lo que ella dice a veces, en lo que se para en las marchas LGBT, etcétera, y que la comunidad LGBT le cuestiona y le dice, pues entonces, ¿para qué tienes una Castel, una Lili Telles, a un Cuadri ahí metido en tu plataforma y no les dices nada? O sea, ahí hay una incongruencia total en Xóchitl Gálvez con su plataforma política y una tibieza, yo pensaría, a mí me extrañó muchísimo de una mujer formada en la izquierda que no haya dicho las cosas por su nombre, que haya toreado una pregunta en ese sentido. Y vemos a un Maines que a lo mejor no está formadísimo en ese tema, pero que le hicieron las mujeres, estoy seguro, las mujeres y las personas LGBTI de Movimiento Ciudadano le dieron una capacitación express. Sí, coincido totalmente contigo y sobre todo, coincido en los tres ejemplos, ¿no? Yo también veo al candidato de Movimiento Ciudadano mucho más abierto al tema, más relajado, se nota o se le notó cómodo que no tiene una línea partidista. Efectivamente, también noté tibia a Claudia, la candidata de Morena en el tema, y a Xóchitl totalmente incongruente. Recordemos que viene muy recientemente la famosa votación a favor de la tortura por 104 diputados de Acción Nacional. Y eso no se ha olvidado, es súper reciente y no creo que se olvide, me parece que se va a cobrar la factura en las urnas. Y hablando de Xóchitl, a ella le toca la siguiente pregunta. ¿Cómo piensa implementar el respeto y la tolerancia hacia la comunidad LGBT? ¿Y habría sanciones para quienes atenten contra la dignidad de estas personas candidata? Eso es lo que se le preguntó a Xóchitl Gálvez. Su respuesta fue, por supuesto, una de mis iniciativas de ley que no se quiso aprobar, pues es castigar los crímenes de odio, porque en ese sentido me parece fundamental que hoy las integrantes de la comunidad trans han sido víctimas de crímenes de odio. Tenemos que trabajar mucho en la educación para que todas las personas que son parte de la comunidad LGBT puedan desarrollar actividades de educación, de empleo, diversión en lugares realmente seguros, que no se sientan amenazados ni intimidados y, por supuesto, castigar cuando se dé una situación de violencia en contra de ellos. Es lo que respondió Xóchitl, totalmente incongruente, y a mí me parece que esta educación no es para las personas de la comunidad LGBT, sino pues para los militantes de la coalición a la que representa. Querido Walter, ¿cuál es tu análisis? Sí, mira, ahí lo que vemos es esta tensión que se está dando entre una candidatura que llega, o sea, Xóchitl es muy interesante porque llega a ser la candidata de esa coalición PAN-PRI-PRD en contra de los deseos de sus dirigencias. Recordar que el PAN, bueno, pues estaba apostando por Krill, el PRI estaba apostando por De la Madrid. Sí, entonces vino una irrupción. Xóchitl sí representa, yo creo que esto es, para mí es claro, sí representa una irrupción ciudadana o de un sector de la ciudadanía mexicana que dice, oye, pues no podemos competir con de esto que estábamos hablando al principio, que la ciudadanía está adquiriendo más poder, más evolución, más todo, y de alguna forma ante el proceso rarísimo, por calificarlo de alguna forma, de la elección de la candidata Sheinbaum, acuérdate que hubo una gran discusión y peleas y todo, y el otro, el que quedó en segundo lugar, Marcelo Ebrard, la calificó como que no fue una elección realmente democrática dentro del partido, que se esperaba que fuera muy transparente y muy todo esto. Ante ese tipo de elecciones de antes, digamos. De no transparencia, ¿no? La elección del candidato. Sí, de no transparencia, que no... Con los fosfo también. Claro, entonces ante esas elecciones que nos recuerdan lo que no queremos del siglo pasado,
De hecho, pues por eso se hizo el INE y nuestra generación, mi generación, luchamos porque realmente el sufragio efectivo de la revolución de este país se hiciera realidad y que no hubiera esos dedazos miserables. Pues lo vimos con la elección de la candidata Sheinbaum, que me pareció terrible que Morena pues hiciera eso cuando podía hacerlo de una forma mucho más transparente. Bueno, en fin, ante esa historia, mi interpretación es que la ciudadanía del otro lado dijo, oye, nosotros no podemos repetir y poner un candidato impresentable, que además no tenían una personalidad como Sheinbaum o como Ebrard o como los precandidatos de Morena, ¿no? Entonces, ahí sí, Xóchitl creo que irrumpe y Xóchitl está en este conflicto siempre y lo dijo en el debate, yo no estoy afiliada a ningún partido, yo represento a la ciudadanía, soy una candidata ciudadana en un partido, eso existe, pues hemos visto, Mauricio Curi fue un candidato ciudadano dentro del PAN, ha habido candidatos ciudadanos en muchos partidos, Morena, el Movimiento Ciudadano, el PRI tiene un porcentaje de cuotas para candidatos ciudadanos. En un partido, tu mismo claro, esto existe, esto surgió, creo que sí hay un componente de Xóchitl como de esta irrupción ciudadana, pero después vino, pues obviamente, el corsé de los partidos. La línea partidista, ¿no? Porque todavía, acuérdate que la esperanza de la ciudadanía política era las candidaturas independientes, que los mismos partidos se encargaron de dinamitarlas, y lo que tenemos en México es que la única posibilidad para que tú como un ciudadano puedas llegar a un cargo de elección popular, a estos niveles de presidencia o grandes, pues es meterte, que te avale un partido. Entonces, en esto que me parece diabólico, que las únicas posibilidades, en otros países tú puedes ser independiente y hacer tu campaña y todo sin necesidad de los corsés. Y aquí, bueno, todavía la ley electoral condiciona a los ciudadanos de a pie a que en realidad te promocione un partido. Y esta contradicción de que tenemos una ley tan mala que no deja a los candidatos ciudadanos de a pie llegar, pues es lo que estamos viendo con Xóchitl, entre sus ideas y tener o gente que le pone el partido, la línea, etcétera, y eso es una gran contradicción. Y eso no lo vemos ni en Movimiento, yo no lo veo ni en Movimiento Ciudadano ni en Morena, que están pues como que el partido muy alineado con su candidata o candidato, y en el tema de la coalición Fuerza y Corazón por México, pues están hechos bolas, ya hablo de Querétaro, que el 70% de la agenda ciudadana incluyente, el 70% de los candidatos al Senado han firmado nuestra agenda ciudadana incluyente, prácticamente el 80%, dejando a 2 candidatos al Senado sin firmarlos, que son precisamente los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México. Entonces, creo que estas coaliciones tampoco están tan alineadas, no es lo mismo tener un partido, ahí hay 3 partidos distintos, no están alineadas con su candidata. Aquí están retrasadas en firmar la agenda ciudadana incluyente. Esta coalición, que sonó muy bonita en el papel, en la realidad de la elección está generando tensiones innecesarias que las hacen pues que se vean con esta incongruencia de no firmar una agenda o de decir una cosa a la candidata y la plataforma política de la coalición tiene otras personas que están creando un ruido innecesario. Sí, coincido contigo totalmente que esta coalición está siendo muy incongruente, ¿no? Lo vemos en el caso de Querétaro, ahorita que hablas de este ejemplo, querido, cuando la iniciativa para prohibir las ecosigs en Querétaro, con una aplastante mayoría de diputados locales que pertenecen a esa coalición, fue votada unánimemente, todo mundo a favor de prohibir las ecosigs, en contra de la tortura, y de pronto hoy pasa lo que sucede en la Cámara Federal y entonces todavía salen a justificar el voto a favor de la tortura, ¿no? Si hay una incongruencia que no se entiende, se nota esta línea que los está jalando y que yo creo que no saben para dónde ir. A mí me parece que por un lado en el caso de Querétaro quieren avanzar hacia una cosa y de pronto les hacen dar pasos para atrás, ¿no? Y justamente, querido, te voy a quitar la sonrisa, porque si bien
Es muy importante que en este debate es tema, y por eso el programa de hoy es tema fundamental que se haya tocado de esta manera tan abierta los temas que hoy le duelen a la población LGBT, que haya sido puesto en el debate en boca de los ciudadanos y que tuvieran que responder las candidatas y el candidato, pero dos cosas, querido Walter, para que tú las respondas. Faltó profundización en acciones concretas para garantizar los derechos humanos de la población LGBTIQ+, de las personas trans, de las mujeres en cuestión del aborto y demás. O sea, no dieron propuestas. Y dos, muy progresistas los tres, las dos y el uno, en temas LGBT a favor y demás, y como lo dices, la ciudadanía está mirando otras cosas, los ciudadanos tenemos otros datos, entonces, ¿por qué no hay acciones afirmativas en este país? Pues precisamente por el tema, ahorita ya en la democracia mexicana, el tapón que nos impide avanzar a la ciudadanía son los propios partidos políticos, ¿sí? Todos, porque finalmente la gran crítica que hacemos la ciudadanía, que hacemos activismo y política, es que ya nos han quedado a deber. Ya los partidos políticos que se supone que dan la vía natural de la democracia para hacer fluir estas voces de la ciudadanía hacia los sitios de toma de decisiones, están taponeados, ¿sí? Están taponeados porque los partidos, en lugar de dejaron de ser estos vasos comunicantes que comunicaban las necesidades de la sociedad con los lugares de toma de decisión, y lo que se han convertido en México, y eso lo sabemos en la sociedad civil, son en franquicias familiares o de grupos de poder. Entonces, bueno, pues ya se vio, como muchas cosas en este país, como el gran negocio, ¿no? O sea, bien padre, tienen miles de millones de pesos que se van a los partidos con el tema de que en lugar de que entre dinero oscuro, pues mejor damos dinero público, pero son miles de millones de pesos para los partidos políticos ante el riesgo de que metan dinero político, pues la mafia y otros grupos ahí raros de interés, pero ya no está dando resultado. O sea, la verdad es que ya quien está impidiendo el avance real de la democracia de a pie en este país son los mismos partidos políticos, y ese miedo se ve reflejado en la falta de acciones afirmativas para grupos vulnerados. Yo lo dije cuando me invitaron al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, donde vino gente del Tribunal Federal, y les dije que nosotros finalmente demandamos a todos los actores que llegaron a crear la anticonstitucional ley electoral queretana, que finalmente nosotros luchamos junto con otros organismos para tumbarla. Se tumbó, es una ley declarada inconstitucional, pero ante el vacío de que ya estaban las elecciones en puerta, la misma Corte dijo, bueno, es una ley inconstitucional, pero que va a funcionar hasta el 2 de junio, para que estos no se queden en el limbo, y a partir del 3 de junio, pues ya esa ley estatal está declarada inconstitucional. Y para contestarte específicamente tu pregunta, se notó en esto, en este apresuramiento de la legislatura queretana, el gran miedo que tienen todos los partidos políticos a que les lleguen intrusos, porque así nos ven, de la sociedad civil. Ellos y ellas siguen pensando que tienen de que solamente tienen un pastel, y que si abren la puerta para que lleguen más personas, pues su rebanada va a ser mucho más pequeñita. Esa es la forma en la que están viendo, y obviamente pues ven una amenaza a las acciones afirmativas en este sentido. Pero yo les dije en ese conversatorio en el tribunal una frase de la politóloga argentina Certo, donde dice, es que el tema que estamos planteando la sociedad civil, los movimientos importantísimos como el movimiento feminista, el movimiento LGBT, el movimiento ambientalista y el movimiento de juventudes, es que no queremos ese pastel.
No queremos este mismo pastel que va, porque tendríamos unas rebanadas más pequeñitas. Lo que queremos es todas, todos y todes dar el salto cuántico y construir un nuevo pastel. Un nuevo pastel que es un nuevo pacto democrático, no totalitario, donde pues ese pastel sea más grande, más jugoso y que nos alcance a estar comiéndonos todas, todos y todos y no solamente los partidos políticos. Esto es lo que los partidos políticos todavía no entienden, la sociedad civil ya lo entendimos, pero ellos tienen el control de las elecciones y obviamente tienen muchísimo miedo a que a alguien raro se le meta para perder el control. Por ahora, me parece que va a ser la gran lucha de este siglo y corta vida a los partidos, querido Walter. Yo no diría corta vida porque los partidos es este canal importante, tiene que haber la revolución adentro de las militancias partidistas. Lo estamos viendo, o sea, en Morena, pues ahí lo vemos en las redes sociales, protestando en Mérida que metieron a un Rommel, al nadador en varias ciudades que han metido gente impresentable, etcétera, que por qué lo están haciendo. O sea, las propias militancias en Morena es muy claro porque Morena es como mucho más efusivo y emocional en sus comentarios en las redes, pero pues yo sé de buena fuente que en todos los partidos políticos las militancias de base están ya muy conscientes de que el proceso de toma de decisiones antidemocrático, porque ya no hay en ningún partido mexicano el que las bases voten, sino que son decisiones de las cúpulas. Esto es lo que tiene que cambiar y esa revolución y esa lucha la tienen que hacer las propias militancias de cada uno de los partidos establecidos. Y por otro lado, la ciudadanía de a pie, pues estamos muy claros. Estamos cambiando las leyes de participación ciudadana para crear nuevos canales de participación como la democracia participativa, donde iniciativas ciudadanas, plebiscito, revocación de mandato y muchísimos otros mecanismos de democracia participativa, que no es igual a democracia representativa de los partidos, podamos tener a través de estos mecanismos de democracia participativa, pues como lo hacen muchos países, cada vez que tienen sus elecciones también hacen plebiscitos de qué es lo que quiere la ciudad, qué es lo que quiere la ciudadanía, etcétera. No solamente te dan la boleta para marcar los candidatos, sino que también te dan las boletas para los plebiscitos, los referéndums, las iniciativas ciudadanas, etcétera, y estamos en camino de conseguirlo aquí en Querétaro si seguimos presionando y acordando para tener la nueva ley de participación ciudadana. Esto va a ser muy poderoso, un canal para toda la ciudadanía de a pie. Tienes razón, corrijo. Corta vida a las franquicias familiares. ¿Evolucionan o mueren? Así es. Pues, queridos radioescuchas, hoy llegamos al término de este programa con el tema del debate presidencial en cuestión a los temas LGBT y los movimientos sociales. Y pues nosotros nos despedimos. Querido Walter, ¿cómo cierras? Pues con esta historia, o sea, tú lo dijiste, yo espero que las militancias de a pie, porque yo conozco a muchas personas militantes de todos los partidos, y que la gente se mete a militar en los partidos porque tiene esta idea verdadera de que son los canales de la democracia para transformar la realidad de los países. Esa lucha que ahora sabemos que no está siendo así, que las cúpulas de todos los partidos están siendo tapones de esa participación real de sus militancias, esa lucha la tienen que dar las militancias de a pie y muy fuertemente y unirse con la ciudadanía de a pie para construir una mejor democracia, con la democracia representativa a través de los partidos políticos evolucionada y la lucha que estamos dando desde este lado, la ciudadanía de a pie, para construir mecanismos de democracia participativa. Cuando hagamos esto, tanto la militancia dentro de los partidos como la sociedad civil organizada fuera de los partidos, tenemos la obligación de construir una mejor democracia, muchísimo más sana, saludable y que realmente conduzca la voz
de la ciudadanía que hicieron esas preguntas en el debate presidencial a resolver y que no solamente nos capoteen cualquier candidato o candidata. Claro, yo cierro esperando que para el segundo debate sí haya propuestas, que hayan pensado lo que se les preguntó. Y bueno, se habló muy poco, pero se tocó el tema de las personas con discapacidad, de las personas indígenas, de las personas migrantes, evidentemente mujeres, personas trans, comunidad LGBT, pero no se tocó el tema, ni siquiera se mencionó de la población afromexicana. Así quedamos. Así quedamos. Bye, bye. Hasta luego, Radio Escuchas. Bye bye.